Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es viernes 23 de abril del 2021. Estamos en la tercera semana de Pascua y en abril vamos a abrir el corazón. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy continuamos con Juan capítulo 6, una dosis más de la vacuna de Jesús, la vacuna con Juan 6, hoy del versículo 52 al 59. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo vamos, queridos hermanos, con nuestra vida de Eucaristía? Nosotros sabemos que para comulgar hay que estar en estado de gracia, hay que estar sin pecado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay que estar confesado, que hay que estar cumpliendo los mandamientos. Pero esta vida, el Señor no nos habla de mandatos, no nos habla de normas. El Señor dice e insiste toda la semana cuán importante es comer del cuerpo de Cristo. Cuando Él dice, sus padres comieron del maná, ¿no? Pero murieron. Él explica que el alimento de el maná es la presencia de Dios que los acompañaba y por amor los alimentaba. Él explica, pero cuando los discípulos y los judíos lo escuchaban hablar, ¿qué es esto? Comer su cuerpo, beber su sangre. No somos caníbales. ¿Qué es esto? Está loco. Y muchos se alejaron. No entendían. No se les abría el entendimiento. Pero Jesús no les explicaba. Jesús recalcaba. Jesús reafirmaba. Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré. Hay una parte que me parece muy importante. Todo esto es importante, pero dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Pablo en algún momento decía: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haya muerto Él para que Cristo sea el que esté viviendo? ¿Cómo es posible en la mente y en la carne poder decir eso? Cuando nosotros comulgamos, ¿no? Agarramos, abrimos la boca, recibimos la Eucaristía. ¿Quién come a quién? ¿Nosotros comemos a Dios o Dios nos come a nosotros? ¿El pan se convierte en mi carne o es la carne de Cristo que va transformándome? ¿Qué es lo que está pasando? A veces no somos conscientes de eso. ¿A quién le conviene más comulgar? ¿A Dios o a mí? Porque para Jesús es importante la comunión. Estamos hablando de la Eucaristía, estamos hablando de comer y beber su cuerpo y su sangre. En la última cena Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado para ustedes. No dice: esto representa mi cuerpo, esto es un alimento que lo van a recibir.
y les va a dar fuerzas. Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y acá lo vemos a Jesús hablando, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Cuando nosotros comulgamos, ¿quién come a quién? Como San Pablo dice, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces, es como si fuera un vaso con tierra, un vaso sucio, un vaso lleno de cualquier cosa. Y nosotros lo ponemos debajo del caño, donde ingresa agua pura. Esta agua va a ir botando, va a ir botando, va a ir botando, y va a llegar un momento en que ese vaso va a estar lleno del agua. Eso es lo que pasa con el que comulga. Cuando nosotros no comulgamos, nuestro vaso, nuestro corazón, nuestra vida está llena de eso de lo que nosotros lo llenamos. De cosas vanas, por decirlo así. O de cosas buenas, pero es cosas humanas. Pero cuando Cristo, y nosotros por la concupiscencia del pecado, tendemos a seguir en pecado, a seguir pecando, a estar condenados a morir. Cuando nosotros nos llenamos de Cristo, cuando nosotros comulgamos, el Señor va purificando cada área de nuestra vida. Hay texto en la Biblia que dice que somos templos del Espíritu Santo, que somos vasijas, somos como tabernáculos. La Virgen María se le presenta el ángel y le dice, el Señor tiene este proyecto de salvación, ha visto en ti gracia. Y María, en su cabeza primero, en su entendimiento, en su ser, en su corazón, dice, esa palabra de Dios la obedezco, la creo, que se haga en mí, hágase. María acepta la palabra, acepta a Cristo, es alimento. Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La Virgen María entiende y vive esto, y ella alberga la palabra, la acepta, la voluntad de Dios en su cabeza, en su corazón, y luego esta palabra en ella, siendo tabernáculo, engendra a Cristo en su vientre. Y luego María, tabernáculo, primer tabernáculo de Jesús, va a visitar a Isabel y va llevando a Jesús a todas las personas. Por eso que es importante María, porque ella entiende este misterio de la encarnación, entiende a Jesús, entiende lo que significa ser alimento. Jesús no es un pancito, Jesús no es una vitamina, Jesús es la persona. Y el Señor lo que quiere hacer al decirnos, al insistirnos que hay que alimentarnos de Él, de su carne, de su sangre, muchos lo dejaron, dijeron, este está loco. Pero a Jesús no le importaba explicar, no le importaba quedarse solo. Porque a Jesús no le interesa, o sea, sí le interesa el mensaje, sí le interesa que comulguemos. Para eso ha venido, para salvarnos y darnos vida, vida abundante y vida eterna. Pero a quien más lo necesita somos nosotros. A quien más le importaría este mensaje es a nosotros. Quien más se va a beneficiar de este mensaje somos tú y yo. Entonces, por eso la insistencia. Imagínate que tú comulgaras hoy, mañana, pasado, 7 días a la semana, 30 días al mes, los 365 días del año, todos los días de tu vida. Estaríamos llenos de Cristo. Seríamos tabernáculos de Cristo. Seríamos portadores de la palabra hecha carne en nosotros. Porque esa palabra hecha carne, dice Jesús, este es mi cuerpo y mi sangre. En la Eucaristía, verdadero cuerpo, verdadera sangre, alma, divinidad, Dios verdadero. Al comulgarlo, nosotros seríamos esos tabernáculos de Cristo y nuestra vida estaría transformada. ¿Cuánto ya nos está transformando Cristo? Seríamos como San Pablo, diríamos, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y una cosa que tú seguro y yo la hemos experimentado muchas veces, cuando vamos a un retiro, a otro, cuando nos hemos encontrado con Cristo alguna vez y Cristo ya nos ha marcado, así como el ganado cuando lo marca el dueño con candela y sabe todo el mundo cuando esa vaca se va por todos lados, sabe quién es su dueño por el sello. Nosotros tenemos un sello espiritual. Cuando ya nos hemos encontrado con Cristo, lo hemos aceptado en fe como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, nos hemos llenado de su Espíritu,
somos de Él, bautizados y consagrados para Él, nosotros podemos de repente un día desanimarnos, un día darle la espalda a Dios, un día renegar, un día pecar, un día alejarnos de la iglesia, de la casa del Padre, pero siempre en nuestro corazón ya va a estar marcado del amor de Dios, impregnado de su amor. Y por eso uno va a recordar siempre. Y el Señor siempre sabemos que nos busca. Vamos a retornar a la casa del Padre el redil. Ahora, imaginémonos siempre llenarnos de Jesús Eucaristía. Tenemos mucho, pero hay que buscar el cambio. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Alimentarme de la Eucaristía, adorarle a Jesús. Ir a la Eucaristía, presentarle nuestras necesidades, pero hacer silencio para que el Señor también nos siga transformando. Bendecido viernes en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.